necesidad de que los chicos de la localidad tenían que ver su futuro y bueno, pensamos en ello, pensamos en poder brindarles de alguna manera una salida cuando terminen el secundario y le buscamos la forma. Yo se lo transmití a Fabiana, que es integrante del Consejo de Administración, y bueno, fuimos buscando la forma y fue que convocamos el taller del licenciado. Vimos la necesidad en nuestro pueblo, porque creo que nunca se llevó a cabo un taller con orientación hacia los chicos que quieren ser cuando salen del secundario, y le dimos la posibilidad desde la cooperativa. Hicimos el esfuerzo, lo comentamos en el Consejo de Administración, les pareció una idea genial, porque realmente, como todo pueblo, a veces quedan los chicos medios atrás, digamos, de los demás para poder realizar esta clase de talleres. Bueno, yo quería agradecer la propuesta de la cooperativa eléctrica en la iniciativa de dar esta capacitación de orientación vocacional a los chicos que egresan sexto año, y es muy importante para la localidad, porque bueno, acá no tenemos realmente, al ser una comunidad pequeña, no hay otras opciones. O sea, el hecho de hacer una actividad como esta requiere de trasladarse a otro lugar, requiere costos. Esto sabemos que a los chicos no tuvo un costo económico, que fue subsidiado, por lo cual es muy grato que haya gente que se preocupe, que haya instituciones que tengan la voluntad de trabajar en red con la escuela y de que generar un espacio para que los chicos que hoy egresan, bueno, tengan una visión de futuro un poquito más amplia, ¿no? Una expectativa de qué carrera seguir o qué actividad o qué les gustaría llegar, o por allí se movilizan inquietudes que antes no estaban previstas. Creo que a veces también no están tan escuchados los chicos. Hoy cuesta muy fácil decir, los chicos de ahora, pero creo que hay potencial. Seguramente la tarea de ustedes fue encontrar ese potencial, que seguramente lo hay. Cuando llegan, lo que hace que se queden de otra manera en vos. Tenemos un consejo de administración que se formó el año pasado, Sí. de gente joven. Nuestro presidente es una persona joven, con ganas de luchar. Bueno, yo vengo de una familia de trayectoria eléctrica y bueno, luchamos para que este edificio pueda realizar como este taller que nunca se dio acá, que la cooperativa a través de ustedes pueda llegar a estos chicos. Y bueno, y vamos para adelante, siempre hay piedras en el camino, pero luchando para que nuestra cooperativa sea de bien y sea una familia cooperativa.
porque de eso habla el cooperativismo también. Entonces, al ser una familia cooperativa, se le puede dar la ayuda que se le está dando hoy a los chicos de nuestro pueblo, que realmente lo necesitan. Agradecido que desde este lugar, desde esta institución, hayamos podido organizar junto a ustedes este taller vocacional. Lo hablamos en la otra vuelta, que bueno, no hace tantos años que el Perdido tiene una secundaria, así que implica que bueno, nosotros ya les contaba también que tuvimos que trasladarnos a Coronel Dorrego, y bueno, era todo un tema viajar todos los días. Creo que la juventud de ahora, los chicos, cruzan la plaza y están en la escuela secundaria, creo que es importantísimo. Yo agradezco mucho tanto la colaboración y creo siempre lo sostuve. En el caso de la escuela secundaria es la primera escuela que hay en la localidad y es muy bueno el trabajo en red. Todo lo que sean beneficios para los chicos y en este caso para los jóvenes de la localidad, bienvenido sea y de donde provenga. Si bien es la escuela, el centro receptor y es donde más tiempo ellos están. Así que bueno, es sumamente importante esta propuesta y esta iniciativa de acompañar desde la institución y desde todos los actores involucrados que avalen, que permitan, que autoricen. Es bueno que la familia también se comprometan porque no es una visión inmediata y es un tiempo que no es perdido, todo lo contrario, que se gana mucho a futuro. Bueno, convencidos de que son muy buenos en lo que hacen, hoy los chicos nuestros tienen la posibilidad de saber el día que salgan del secundario, que nos falta mucho, qué carrera quieren seguir. Por lo tanto, no todos van a poder estudiar, pero sí van a estar orientados a lo que pueden llegar a ser. Para cambiar hay que saltar, es levantar un pie y después el otro pie, sí. Después bajar, aterrizar con las turbinas dando vueltas al revés. Y así viajar es fácil y llevar en la mochila un libro y una foto y un papel para anotar palabras que me hagan sentir que estás más cerca cuando yo estoy viajando. Ahora estoy viajando. Ojalá que los chicos les pueda servir, porque creo que encontrar la vocación no es fácil, porque bueno, de un día para otro la responsabilidad y la adolescencia la dejan en la secundaria y te entra esa responsabilidad del mundo del trabajo o de quién querés ser. Así que bueno, ojalá esto sea el puntapié que seguramente los chicos le van a contar a sus amigos, a los que vienen el año que viene. Bueno, creo que fue una buena experiencia, que nosotros desde la cooperativa lo hemos disfrutado, fue algo nuevo para nosotros, pero bueno, vamos a seguir en la vista para poder año tras año lograrlo.